Hemos llegado hasta el video número 62, con el cual empezamos este módulo número 11, que está todo relacionado con los trastornos de los electrolitos y su manifestación electrocardiográfica. Este video 62 vamos a dedicarlo a la hipercalemia y a sus efectos sobre el potencial de acción. Nosotros sabemos que el contenido corporal de potasio es bastante. Tenemos mucho potasio. Tenemos aproximadamente 50 miliequivalentes por cada kilogramo de peso. Sin embargo, la mayoría del potasio que nosotros tenemos está intracelular, donde las cifras son de 150 miliequivalentes por litro. Aquí tenemos esta celulita del Purkinje ventricular, donde vemos las concentraciones intracelulares y extracelulares de los iones. Podemos ver que en el sodio la concentración intracelular es de 15 miliequivalentes por litro. Aquí en todo estamos hablando en términos de miliequivalentes por litro. El sodio es más extracelular, 145 miliequivalentes por litro, solo 15 intracelulares. En cambio, el potasio tiene 150 miliequivalentes por litro dentro de la célula y solo 4 en el exterior. El cloro se comporta parecido al sodio, 5 miliequivalentes dentro de la célula y 100 afuera. Y el calcio tiene 10 adentro y 2 miliequivalentes por litro afuera. Lo que nos interesa ahora en términos de la hipercalemia es saber, o de el comportamiento del potencial de acción cuando se aumentan las cifras séricas de potasio, es saber que normalmente pues el potasio es mayormente intracelular y que el potasio extracelular usual son 4 miliequivalentes por litro. Nosotros consideramos hipercalemia cuando el potasio supera los 5 miliequivalentes por litro en el plasma. Lo primero que uno tiene que entender para tratar de comprender cómo son los cambios electrocardiográficos en la hipercalemia es qué le pasa al potencial de acción cuando hay hipercalemia. Aquí tenemos representado en azul el potencial de acción normal con sus fases 4, 0, 1, 2, 3 y aquí la fase 4 pues o del automatismo, ¿correcto? En amarillo tenemos representado el potencial de acción cuando una célula se somete a hipercalemia, y esto es en términos globales porque el potencial de acción cambia en la medida en que los niveles séricos de potasio van aumentando. Sin embargo, en términos generales nosotros podemos decir que el potencial de reposo cuando hay hipercalemia se vuelve menos negativo. ¿Qué quiere decir? Que mide el potencial de reposo como se pone en este punto en hipercalemia. Si normalmente eran menos 90 milivoltios, digamos que acá está en menos 80 milivoltios. Correcto, está menos negativo. Y por acá estaría en menos 70 milivoltios. En la medida en que las cifras de potasio sérico aumentan, el potencial de reposo de transmembrana se hace menos negativo, hasta un punto en el cual las células dejan de ser excitables. Por eso es que uno puede producir paro cardíaco con una inyección masiva de potasio venosa, y esa es la razón pues o cómo funcionan las soluciones para detener el corazón en cirugía extracorpórea, ¿correcto? En la medida en que aumentamos los niveles de potasio sérico, el potencial de reposo de transmembrana se va volviendo cada vez menos negativo hasta que llega a un punto donde la célula no es excitable, ¿correcto? Además de esto, el potasio produce un aumento cuando se aumenta a nivel extracelular, la permeabilidad de la membrana por el potasio también se aumenta, de manera que la repolarización, que la vemos acá en este sitio, la repolarización es mucho más rápida, y eso hace que el potencial de acción termine siendo más corto. Esta sería la duración del potencial de acción en hipercalemia, ¿correcto? Y esta de acá abajo sería la duración normal del potencial de acción. Como ustedes ven,
el potencial de acción, potasio normal, el potencial de acción es más cortico en hipercalemia debido a que se acelera la repolarización por aumento de la permeabilidad de la membrana para el potasio. Y lo otro es que la pendiente de ascenso de la fase 4 se disminuye, lógicamente, dependiendo del tipo de célula que está afectada por la hipercalemia. Las que no tienen pendiente de ascenso de fase 4, pues no se puede disminuir, pero en las que más automatismo tiene, pues el automatismo tiende a disminuir. Otro asunto muy importante que hay que entender en lo que pasa en el potencial de acción en hipercalemia es que el potencial umbral también decrece, ¿correcto? Si antes el potencial umbral estaba acá en este punto, pues ahorita con hipercalemia vamos a subir, que se subió aquí a donde está la flecha anaranjada, ¿correcto? Pero resulta que como el potencial de reposo también decrece, también se hace menos negativo, estaba aquí y pasó a este punto, entonces la diferencia entre el potencial umbral inicial y el potencial de reposo varía. Aquí está el potencial umbral y el nuevo potencial de reposo. Si vemos en este caso con hipercalemia, esta distancia azulita es menor que esta distancia que está en color morado. Eso quiere decir, o eso explica por qué razón, cuando hay un aumento moderado de la concentración sérica de potasio, puede llegar a mejorar la velocidad de conducción y no a disminuir como uno esperaría que sucediera. Es la relación existente entre el cambio del potencial umbral y el potencial de reposo, ¿correcto? El potencial de reposo se hace menos negativo, pero el potencial umbral también, y la distancia entre el uno y el otro puede acortarse a niveles moderados de concentración de potasio sérico. De manera que uno podría describir que el efecto sobre la conducción de la hipercalemia es dual en la medida en que sube el potasio. Es decir, al principio la velocidad de conducción aumenta por el aumento del potencial umbral, por esta razón, y después disminuye por el potencial de reposo, porque cuando el potencial de reposo se sube demasiado, la célula puede volverse inclusive inexcitable. A la excitabilidad le pasa algo similar a lo que le pasa a la velocidad de conducción con el potasio. El efecto es dual. Al principio se mejora la excitabilidad y se mejora la velocidad de conducción, y cuando las cifras de potasio van aumentando más, entonces se disminuye la velocidad de conducción y se disminuye la excitabilidad. A mí me gusta, pantalla negra, pensar en el efecto del potasio sobre el sistema de conducción de manera similar al efecto que tiene el licor sobre el sistema nervioso central. Al principio, con niveles moderados de licor, fíjense cómo el licor es realmente un depresor, ¿correcto? Pero al principio de la fiesta, con niveles moderados de alcohol en la sangre, se inhiben los núcleos inhibitorios, entonces la actividad cerebral aumenta con cifras moderadas. Por eso las personas al principio en las fiestas están muy felices. Así sucede con el potasio y el potencial de acción, o mejor, la velocidad de conducción y la excitabilidad. Con moderados aumentos del potasio, la excitabilidad y la velocidad de conducción celular en el corazón aumentan. Pero cuando las cifras de licor o de alcohol en la sangre aumentan mucho, o en su paralelo, cuando las cifras de potasio sérico aumentan mucho, el paciente se nos duerme porque la velocidad de conducción y la excitabilidad se van al piso cuando a uno se le va la mano en licor. Volvemos a repetir, cuando aumenta moderadamente el potasio o levemente, entonces la velocidad de conducción y la excitabilidad aumentan, pero cuando las cifras de potasio son ya muy altas, la velocidad de conducción y la excitabilidad disminuyen muchísimo en el corazón.
Por otro tema que vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a mirar las manifestaciones electrocardiográficas de la hipercalemia, tenemos que entender que las fibras auriculares del tejido auricular, no del sistema especializado de conducción sino auricular de los tractos internodales, sino las fibras musculares del tejido muscular auricular, son las más sensibles de todo el corazón a la hipercalemia. ¿Correcto? El nodo sinusal y el haz de His son más resistentes a las cifras incrementadas de potasio, y el músculo ventricular se encuentra como en un punto medio entre ambas sensibilidades. Pero lo importante es, las fibras auriculares son las primeras en sentir cuando se aumentan los niveles de potasio, porque son más sensibles a la hipercalemia. Con esto dejamos los efectos generales de la hipercalemia sobre las células miocárdicas y sobre el potencial de acción, y en el siguiente video vamos a ver los cambios electrocardiográficos de la hipercalemia.